Bienvenidos. Es momento de revisar la base imponible del impuesto a la renta. Como ustedes conocen, el impuesto a la renta corresponde a un impuesto que tiene por objeto gravar a los ingresos percibidos en territorio nacional de fuente ecuatoriana. Para determinar la base imponible tenemos dos componentes básicos que corresponden a los ingresos gravados con este impuesto menos los costos y gastos deducibles de impuesto a la renta. Nos centraremos un poco en señalar cuáles son estos ingresos gravados de impuesto a la renta. Los de fuente ecuatoriana se determinan a partir del artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno y a partir del artículo 1 de su reglamento de aplicación, y ustedes pueden determinar efectivamente cuáles son estos ingresos que se consideran renta y cuáles son los que se consideran de fuente ecuatoriana. En resumen, pues se considera de fuente ecuatoriana todos los ingresos generados en territorio nacional. Pues tiene lógica gravar a los ingresos en territorio nacional y no a ingresos percibidos en otros países, pues que corresponden a ingresos que administran otros sistemas tributarios. Entonces, los ingresos gravados pues corresponderán a estos ingresos generados en Ecuador. Sin embargo, en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ustedes pueden encontrar los ingresos exentos de este impuesto. ¿Qué implica exentos? Es decir, que no forman parte del impuesto a la renta, no se tributa sobre estos ingresos. En este caso, es importante entonces que para nuestra base imponible, determinar nuestra base imponible del impuesto a la renta, pues únicamente consideremos los ingresos gravados con este impuesto. ¿Cuáles son estos ingresos gravados? Todos los ingresos de fuente ecuatoriana que no se encuentren determinados en el artículo 9. Por ejemplo, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno señala que los ingresos por concepto de viáticos percibidos por los funcionarios del sector público o servidores del sector público están exentos del impuesto a la renta. Por lo tanto, los ingresos, el momento en el que un servidor público determine su base imponible, solamente considerará los sueldos y salarios percibidos durante todo el ejercicio económico y no incluirá el valor de viáticos percibido. Así, de esta misma manera, todos los contribuyentes al momento de determinar su base imponible incluirán exclusivamente los ingresos gravados. Reitero, excluyendo los ingresos exentos que ustedes los encuentran en el artículo señalado anteriormente. Ahora, a ese valor de ingresos gravados se le debe disminuir los costos y gastos deducibles. ¿Qué implica deducibles? Deducibles significa que cumplan con toda la normativa establecida en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno que señala las deducciones. Este artículo 10 puntualiza que para que un gasto tenga la característica deducible debe tener tres características principales. Primero, que el gasto debe permitir mantener esta renta, o mejorar la renta o incrementar esta renta, es decir, mejorar, incrementar o mantener el ingreso. Es decir, si nosotros nos dedicamos, por ejemplo, al tema de alquiler de bien inmueble que se convierte en nuestra renta, pues todos los gastos relacionados con este alquiler podrían ser considerados como gastos deducibles. Vamos a poner el caso. Para el alquiler yo necesito invertir, por ejemplo, en servicios de mantenimiento y limpieza. El mantenimiento y la limpieza de mi local comercial que está disponible para el alquiler, pues permite que las personas vean el local, utilicen el local y eso me permite a mí obtener una cuota mensual por ese valor. Por lo tanto, el gasto se justifica que me sirve para mantener este ingreso. Para generar el ingreso, vamos a poner el caso de una papelería, una librería o cualquier sitio o local que se dedique a la comercialización de productos. Para mantener el negocio es indispensable la compra de mercaderías. Estos costos entonces son también deducibles. Yo no puedo tener un ingreso, vender algo sin comprar primero el producto. Luego, para incrementar este ingreso, ¿qué gastos podrían considerarse como deducibles? Pues los gastos de publicidad, de propaganda, porque al generar mayor publicidad de mi local, voy a producir que mayores clientes concurran a mi local y el ingreso incremente. Entonces, son las características básicas: mantener, obtener o generar o incrementar el ingreso, en este caso, para considerar que un gasto sea deducible. Pero este artículo 10 adicional señala algo muy importante, que todos los costos y gastos deben estar sustentados o respaldados en los comprobantes de venta conforme lo señala el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, como por ejemplo facturas, notas de venta emitidas por contribuyente RICE, liquidaciones de compra de bienes o transferencia o prestación de servicios y adicional otros documentos que señala este mismo documento, como lo son
tiquetes aéreos, entradas a espectáculos públicos, tiquetes de máquinas registradoras y otros documentos adicionales. Entonces, para retomar el tema de la base imponible, ingresos grabados menos costos y gastos deducibles. Costos y gastos deducibles, entonces, con la característica importante de mantener, obtener o incrementar el ingreso con la respectiva comprobante de venta que se encuentre debidamente autorizado conforme lo establece el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Una vez que obtengo este resultado de esta diferencia, automáticamente se convierte en la base imponible de mi impuesto a la renta. A partir de ahí, pues estableceré la respectiva tarifa y el pago dependiendo del tipo de contribuyente. Adicional, es importante señalar que para el tema de gastos deducibles, estos también se van regulando conforme lo establece la propia ley y el propio reglamento en algunos gastos específicos, como por ejemplo en el tema de las depreciaciones. Si bien es cierto, necesito maquinaria para poder generar ingresos, como por ejemplo en una fábrica necesito comprar X maquinaria para que mi empresa o mi fábrica empiece a producir el producto, esta adquisición de la maquinaria se relaciona con un gasto denominado depreciación. Sin embargo, el reglamento establece ciertos porcentajes máximos de depreciación. A partir del excedente de estos valores, pues se consideran también como gastos no deducibles. O por ejemplo, en el tema de sueldos y salarios, el reglamento señala y la ley que serán deducibles exclusivamente los sueldos y salarios pagados a los empleados sobre los cuales se hubiese efectuado la respectiva aportación al IES, lo que implica que sueldos que no han sido aportados al IES son considerados como gasto no deducible. Entonces es parte de esa característica también adicional que tienen los gastos deducibles. Cumplir con la normativa establecida tanto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno como en el reglamento para la aplicación de esta ley. Gracias.